los argentinos queremos lo mismo, aunque pensemos distinto. No es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males para saber que nuestro pasado está pleno de fracasos, dolores, enfrentamientos, energías malgastadas en luchas estériles, al punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados, al punto de enfrentar seriamente a los argentinos entre sí. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio. La deuda y más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza son los efectos que la ausencia de un proyecto nacional causó. En el tema de la deuda, el más riguroso examen histórico demuestra que desde los inicios de nuestra historia el endeudamiento fue constante y los pagos resultaron problemáticos. Sucesivos nombres se fueron instalando como supuestas soluciones basadas en la renovación de los plazos, el incremento de los intereses y la postergación de los pagos. El plan Brady, canje de deuda, blindaje, megacanje, fueron nombres que se incorporaron a la crónica diaria, al lenguaje político y a nuestras realidades como fórmulas mágicas de solución para ganar tiempo sin enfrentar los problemas que padecíamos. No somos el gobierno del default. No queremos repetir los viejos errores ni eludir la responsabilidad histórica. No queremos persistir en el default, pero la más fría racionalidad indica que las recetas del pasado no pueden aplicarse. Los argentinos, los organismos multilaterales de crédito y los acreedores privados de la Argentina deben tener presente que la masa de recursos es la que existe y no puede incrementarse ni milagrosa ni explosivamente. Al mismo tiempo debemos asumir desde la más pura racionalidad que si los recursos no crecen, nadie puede pretender más recursos para sí o para su sector de interés. La opción más racional es la que hemos adoptado y proponemos. No existe sustentabilidad para ningún programa que no contemple crecimiento económico e inclusión social. Es vital obtener sustentabilidad interna para dar viabilidad temporal a cualquier programa, y la sustentabilidad solo es posible en base al crecimiento con equidad. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hemos firmado y respetado y que estamos sobrecumpliendo sus metas, es la mejor opción, que cumplía con aquel requisito previo de responsabilidad, de hacernos cargo de nuestras obligaciones. La persistencia en el esfuerzo comprometido y la continuidad que estamos dando a las reformas estructurales adecuadas para nuestra situación relativa requieren a su vez que los organismos internacionales respeten también lo acordado. Lo contrario, el cambio constante de reglas o el incremento de las presiones no conduce a una relación de buena fe imprescindible para que sigamos cumpliendo lo acordado. Bueno, yo creo que lo importante es tratar de viabilizar la salida de un documento. Tirar más puede llevar a que no tengamos un documento, o que haya un documento que firmen unos y que otros no firmen, lo cual sería mucho más grave. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y quienes convivimos y vivimos de la democracia y sentimos la democracia y hemos luchado por la democracia y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental obtener lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con tanta claridad, que en algo estamos de acuerdo en este tema, que es el disenso. Tenemos dos posturas diferentes y no es nada malo, es muy bueno. La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir.